¿Veis eso? Es la prensa deportiva española que durante tantos años ha callado con los escándalos que han envuelto el fútbol español, ahora sacando en portada a Luis Rubiales hablando de una federación que da vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis por qué? Porque reina el desgobierno. Porque ahora, de momento, no hay nadie al que tocar la puerta y pedirle una propina. Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Viernes iba a decir, ya no sé ni en qué día vivo, jueves 21 de marzo de 2024. Y claro, no saber que hoy es jueves, sabiendo lo que son los jueves en este santo canal, pues ya tiene delito, la verdad. Hoy es jueves, día de directo en el canal a las 4:30 de la tarde. Hablaremos de muchos temas, sobre todo de comida, que es lo más importante. Y también responderé a una pregunta que me han hecho muchos en redes sociales, por correo, e incluso una persona que me paró en la calle el otro día y me dijo: ¿tenéis miedo de las posibles denuncias del Barcelona? Bueno, pues hablaremos de eso, evidentemente, después de lo que le pasó hace ya días a Iñaki Angulo. Así que repito, a las 4:30 de la tarde, aquí en el canal, el directo de los jueves, en el que tocaremos ese tema, pero simplemente de telonero. Aquí lo principal es acabar hablando de comida, para que veáis lo preocupado que estoy a estas alturas de la vida. Pero este análisis de portadas va a tener un tono bastante reflexivo, porque hoy, quitando una de las cuatro grandes portadas de los medios deportivos españoles, todas van con dureza en contra de la Federación, en contra de Rubiales. Sobre todo la del diario Marca es especialmente dura contra la Federación Española de Fútbol. Y a mí no me vais a engañar. A mí. A mí. Y aquí vuelvo a lo de siempre, a mi propósito con el análisis de portadas, que siempre lo he defendido así y siempre lo he trasladado así. Yo no quiero que me deis la razón, ni tampoco quiero que opinéis igual que yo. Eso, de hecho, es muy aburrido. No me gusta, me aburriría. Cualquier conversación en la que siempre estés de acuerdo con alguien acaba siendo aburrida. Lo que yo os voy a dar es las herramientas para que vosotros hoy y todos los días, pero hoy en concreto, cojáis las portadas y penséis si os convencen, si no os convencen, si crees que estás de acuerdo conmigo, si crees que no, y que podamos tener un debate, que luego en comentarios me gusta leeros. ¿Cuántos escándalos ha habido en España en los últimos años? Por los últimos años me refiero a 10, 15. Pero seguro que llega alguien aquí ya más veterano como Fonch, como Toño, como Freddy, que no vive en España, pero se conoce cómo funciona el fútbol español, al dedillo, Calixto y tantos otros, ¿no? Y te dirán que sí, 10, 15, pero que más atrás también había escándalos, hace 25, 30 años. ¿Cuántos años llevamos con grandes escándalos en el fútbol español? Porque ahora todo esto se ha desatado, lo de ayer, de las últimas 24 horas, las detenciones, el registro, los posibles contratos irregulares, tal, por el tema de la Supercopa de Arabia. ¿Cuántos escándalos vivimos con Villar? ¿Cuántos escándalos hemos vivido con el propio Luis Rubiales? Pero escándalos de todo tipo. ¿Cuántos escándalos hemos vivido con la Liga de Javier Tebas? Muchos. Una barbaridad. Cantidades indecentes de escándalos que en otra esfera, dentro de este país, pues a los protagonistas se los habría llevado por delante el escándalo. O bien habrían dimitido, o bien se les habría echado de alguna manera. Aquí ni una cosa ni la otra. Lo digo porque con todos los escándalos que ha visto y que se han visto en el fútbol español durante años, las portadas han ido bastante famélicas. Se me han quedado cortas. Hace meses recuerdo un vídeo en el que os contaba que había más portadas sobre Mbappé en el diario Marca el pasado año que sobre el caso Negreira, que es, ya ves tú qué tontería, el mayor escándalo de la historia del deporte. Del caso Negreira, por cierto, que siguen saliendo cosas y mi sensación es que, bueno, mi sensación no, mi pensamiento casi irreductible es que se deberían sacar muchas más portadas sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. ¿Por qué se han sacado tan pocas? Pues seguramente porque salpique a gente que todavía está ahí trabajando
y que puede tener mano en los medios de comunicación, o que gracias a ello los medios de comunicación pueden meter mano. Ahora el diario Marca, por ejemplo, se pone, y lo vais a ver luego, muy duro con la Real Federación Española de Fútbol. ¿Sabéis lo que pienso yo? Que lo hacen porque reina el desgobierno, porque ahora no hay nadie en la federación. Está Pedro Rocha, puesto ahí por el ayuntamiento, hasta que pueda ser elegido, pueda tomar el mando y hacer lo que tenga que hacer, pero de momento hay desgobierno. Es, es la mejor época para poder, para que el diario Marca, y ya no el diario Marca, cualquier medio de comunicación se dibuje a sí mismo como alguien que está del lado, casi tiro el micrófono, como alguien que está del lado del pueblo, del aficionado y en contra del establishment, ¿no? Como suele decir muchas veces Iñaki Angulo. Ahora es fácil pegarle a la federación, porque le estás pegando a alguien o a una organización en la que no hay nadie. Tú ahora entras en la Real Federación Española de Fútbol y solo te encuentras motas de polvo, folios esparcidos y el desgobierno que os he dicho. Claro, ahora nadie se puede enfadar dentro de la federación y el que se enfade dentro de la federación, ese está puesto ahí por un ratito. Al mismo dentro de 2 días ya no está, cuando se forme el nuevo gobierno, por así decirlo, dentro de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Creéis que si pasa algo parecido, cuando ya esté montado el nuevo equipo de gobierno dentro de la Federación Española de Fútbol tal, las portadas de la prensa van a ser tan duras respecto a ese suceso y con la Real Federación Española de Fútbol? ¿Creéis que serán tan duras? Yo te digo que no, que yo creo que no. Y luego esto irá dependiendo de qué lado esté cada grupo editorial. El grupo Prisa no podía ni ver a Villar, sobre todo Alfredo Relaño. En Marca eran más amables con Ángel María Villar. Luego cambió un poco. Por ejemplo, Javier Tebas tiene el dominio de absolutamente todo. Pero en El Español, por ejemplo, que no es un periódico ni un medio deportivo, sí que van en contra de Javier Tebas. ¿Qué pasa? Que lo que ve El Español, el diario Marca no lo ve, la COPE no lo ve, el diario AS no lo ve. Esto, esto, esto es muy House of Cards, la verdad. Esto va de poder y de control, que básicamente es lo mismo. Lo vais a entender mejor según vayamos viendo las portadas. Portada de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Lamine Cubarsí prohibido doblar. El Barça no quiere que se repita un caso Pedri e intenta evitar que sus jóvenes cracks disputen Eurocopa y Juegos Olímpicos. Deco asegura que la Federación Española está al corriente y que ahora hay que gestionarlo con los jugadores. Abajo, entrevista a Fabián Ruiz. El PSG-Barça será una eliminatoria muy difícil e igualada. En la Champions femenina, Bran 1, Barça 2, Graham y Salma encarrilan las semifinales. Ya en fútbol español, la Liga atiza al Real Madrid por su acoso a los árbitros. En ciclismo, en la Volta, el líder Pogačar, intratable, vuelve a exhibirse en Portaine. Y en Euroliga, perdió el Barça ante Fenerbahce 88-74. Dicen, Grimau no puede con Saras e incluso pierde el averaje. Y ya arriba, orden de detención a Rubiales por el contrato de la Supercopa con Arabia. Tras registrar la federación y varios arrestos, la Guardia Civil ordena apresar al expresidente que se halla en República Dominicana. Y en el diario Sport, acorralado con foto de Luis Rubiales. La policía registra la sede de Las Rozas y arresta a 6 personas en la investigación de diversos contratos como el de la Supercopa de España. La Fiscalía emite una orden de detención internacional contra Luis Rubiales, que se encuentra residiendo en República Dominicana. La FIFA muestra su preocupación por los casos de corrupción y avisa con el Mundial 2030. Arriba, Dani Alves sale hoy de la cárcel, el padre de Neymar paga la fianza, Salma acerca las semifinales de la Champions femenina al Fútbol Club Barcelona y ya abajo, Deco, si Araujo quiere, seguirá en el Barça, intentará renovar al zaguero blaugrana. Jasikevičius se venga del Barça con baño en la Euroliga y Courtois fue operado y le extirparon el menisco. La portada del Mundo Deportivo es fantástica, ¿eh? España entera y medio planeta hablando de un nuevo escándalo de corrupción en el fútbol español
y el diario y Mundo Deportivo hablando de Cubarsí, Lamine Yamal. El egocentrismo, el ombliguismo de la prensa catalana en su máxima expresión con esa portada de hoy. Que no le interesa absolutamente a nadie lo de Lamine Yamal y Cubarsí para los Juegos Olímpicos, pero que ellos te lo ponen ahí. Eso sí, bien tirada esta portada, porque demuestra que solo se interesan los jugadores para la selección por un tema de propaganda. Pero ya los Juegos Olímpicos, que ya es un tema que directamente choca con el comienzo de la temporada, ya nos interesa menos. Que repito lo que he dicho estos días, a mí me parece bien que los clubes se nieguen, porque es que los Juegos Olímpicos ya te trastocan toda la temporada en según qué jugadores. Pero lo que no se puede hacer es lo de la prensa catalana, utilizar a los futbolistas de la selección como herramienta, como arma arrojadiza, como propaganda de la Masía, y luego decir, ya, pero cuanto menos vayan con la selección, mejor. Es un poco de falta de coherencia, a mí me chirría, ¿no? Y luego, con el tema este de Luis Rubiales, está la República Dominicana, a ver si consiguen que vuelva, que esa es otra. Yo ya en este país, vete tú a saber, pueden conseguir que vuelva, puede que no, y a lo mejor cuando vuelva tiene otra amnistía también para él a la carta, porque como este país funciona de aquella manera, yo me espero cualquier cosa. Pero con esto del Mundial 2030, que la FIFA está siguiendo muy de cerca lo que sucede en el fútbol español, yo voy a decir una cosa que seguramente a mucha gente le siente mal, y no voy a pedir disculpas de antemano, porque de verdad creo que es lo que se merece este país. No va a suceder, me temo, porque si en España tenemos tal, lo de la FIFA ya va aparte, ¿no? Han llevado el Mundial a Qatar, por ejemplo, que os voy a contar, ¿no? Y ahí seguro que entre unos y otros trincaron lo más grande. Entonces, salvo algo gordísimo, y anda que han pasado ya cosas gordas, por cierto, yo creo que el Mundial 2030 se va a jugar en España. Ahora, me alegraría muchísimo, de verdad, siendo yo uno de los perjudicados, porque me gustaría ver partidos aquí en mi país del Mundial tal, me alegraría muchísimo que la FIFA le quitase el Mundial a España. No os imagináis cuánto me alegraría. Y me alegraría sobre todo porque los medios de comunicación serían los primeros que saldrían perdiendo con esto. Imagínate para un medio de comunicación deportivo de este país tener un Mundial en España, todo lo que puede generar. Bueno, pues todo lo que habéis callado durante años, todo lo que habéis protegido a gente que ha reventado el fútbol español, caso Negreira, Rubiales, Villar, Tebas, etcétera, 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 todo eso se os tendría que volver en contra. Repito que al final esto es pagar justos por pecadores. La afición no merece quedarse sin un mundial. Esa gente que con ilusión querría ir a ver un partido de Brasil aquí en España, de Argentina, de Inglaterra, de la propia selección española, de Alemania, etcétera, etcétera, no merece que se queden sin poder cumplir ese sueño por la corrupción de unos y el silencio de otros. Pero de verdad que sería ejemplar y sería el reflejo de lo que es este país en cuanto a medios de comunicación. Todo lo que habéis estado callando, todo lo que habéis estado protegiendo a personajes como Luis Rubiales, que se ha ido de España y se fue de la federación porque le dio un pico a Jenny Hermoso. Si no, no le habrían echado, porque le habéis tapado todo a Luis Rubiales, absolutamente todo. Pues es que tendría que llegar hasta el punto de que digan, os quedáis sin mundial. Y a ver qué contáis a partir de ahora, porque habría que señalaros a vosotros. O sea, dejando a un lado a los Rubiales y compañía, que ya han hecho lo que ya todos sabemos y evidentemente la justicia los va a acorralar y que acaben como tengan que acabar, yo vuelvo a mi padrada de siempre. Los medios de comunicación que protegen muchas veces al culpable, sabiendo muchas veces lo que ha hecho el culpable, son igual de culpables. No en un caso de corrupción, obviamente, pero sí en un caso de que el fútbol español, los aficionados tal, no se estén enterando de lo que sucede. Nos están ocultando cosas como la de, por ejemplo, Rubiales. ¿Creéis que no había nadie que supiera lo que estaba pasando dentro de la federación? Por supuesto que lo sabía. En el caso de Negreira, ¿creéis que no había algún periodista o algunos periodistas al tanto de los pagos del Fútbol Club Barcelona al vicepresidente de los árbitros? Por supuesto que había alguien que lo sabía, o algunos que lo sabían. Pero vamos, no tengáis ninguna duda. Lo que pasa es que, oye, si tú me das, yo me callo. Si tú me permites tal, yo me callo. Si tú luego me das esta información o me das acceso a ella, yo me callo. Sois cómplices de la etapa de mayor corrupción que hay en el fútbol español. No todos los medios de comunicación, sería muy injusto si lo dijera, pero sí gran parte de ellos. Y no todos los periodistas, por suerte hay periodistas honestos y periodistas
que sí que valen la pena, pero sí unos cuantos que prefieren estar del lado del poder que del lado del ciudadano, aunque esto es más viejo que la orilla del río, también te digo. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Cerco a la era Rubiales. La Guardia Civil registra a la Federación y 11 domicilios por supuestas irregularidades en los contratos de la Supercopa de Arabia. Solicitan una orden de arresto para el expresidente que está en República Dominicana. Hay 5 detenidos y otros 3 investigados. La operación podría afectar al 2030, al Mundial 2030, que organiza España. Arriba, un sorteo olímpico con dos caras. La selección femenina en un duro grupo con Japón, Brasil y el ganador de Nigeria, Sudáfrica. La masculina se enfrentará a Egipto, República Dominicana y una selección asiática. Abajo, Davis elige al Real Madrid. El lateral firme pese a los 14 millones brutos que ofrece el Bayern. Dortmund será rojiblanca. La afición agotará las 3.800 entradas para la vuelta de Champions. Y Dani Alves, libertad provisional. Fianza de 1.000.000 euros y retirada de sus 2 pasaportes. Y en la Volta a Cataluña, Pogačar se impone a Landa por segundo día consecutivo. Y en el diario Marca, Real Federación vergonzosa de fútbol. Se investiga presunto blanqueo de capitales, malversación, corrupción entre particulares y utilización de paraísos fiscales. Se paraliza el proceso electoral. No habrá nuevo presidente mínimo hasta mayo. La FIFA mira con lupa todo lo que sucede. Hablan de la orden de detención para Rubiales y que la UCO registró Las Rozas y detuvo a 7 personas por presuntos contratos irregulares en los últimos 5 años. Arriba 200 veces Santidenia, hablan sobre el partido que jugará la sub-21 y que su seleccionador cumple esa cifra a cargo del equipo nacional. Abajo el Barça encarrila el pase a semifinales en la UEFA Women's Champions League tras ganar 1-2. Y por último, entrevista a Mikel Merino. El fútbol de las superpotencias ya no existe. Toda esa dureza del diario Marca, que celebro, y no dureza, pero sí todo lo que sale en la portada del diario AS, que también celebro, me hubiera gustado verlo cuando Luis Rubiales ya estaba protagonizando escándalos en este país, pero como presidente de la Federación Española de Fútbol. Y vuelvo a lo de antes. ¿Por qué creéis que cuando Luis Rubiales ya protagonizaba escándalos, grandes escándalos dentro del fútbol español, siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no teníamos portadas tan duras? Y ahora que Luis Rubiales ya no forma parte de la federación y que en la propia federación reina el desgobierno, sí que la prensa se pone muy, muy, muy dura con todo este tema. Pues bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? ¿Visteis portadas vosotros de lo de las comisiones que se llevaban por la Supercopa de Arabia? ¿Visteis portadas del conflicto de intereses evidente entre el presidente de la Federación Española de Fútbol y uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona? ¿Visteis portadas duras en aquellos momentos? Porque yo no las recuerdo. A lo mejor sí que hubo y yo tengo mal la memoria y me la tenéis que refrescar. Pero no me suena. Ahora sí. Ahora, y me parece de hecho un poco hasta cobarde, que lo celebro, repito, pero me parece un poco cobarde. Ahora que no estás, ahora sí que te vamos a pegar. Y ahora que en la federación no podemos llamar a la puerta de nadie, ahora sí que vamos a decir que la federación es una vergüenza. Bueno, bienvenidos a mi barco, queridos amigos de la prensa, también os digo. Aquí tenéis café en la cafetería de Los Ángeles, ahí debajo de mi casa. Mi hija os podrá contar un cuento del lobo, que le gustan mucho los cuentos del lobo. Tenemos Luli Pampín en la tele. Podemos grabar aquí unos directos aquí para el canal y hablar de comida. Bienvenidos a mi barco. Bienvenidos. Porque aquí, gracias a la libertad, como me gusta esa palabra, gracias a la libertad, podemos hablar de lo que nos dé la gana y podemos denunciar las cosas según sucede. No en diferido, que parece que lo has denunciado, pero no queda igual. Y luego sobre lo de Alfonso Davis, es una noticia que entiendo que no esté ocupando toda la portada, porque hoy lo que tocaba ocupar la portada era lo de la federación, lo de Luis Rubiales, etcétera, etcétera, obvio, pero es una noticia muy positiva para el Real Madrid de ser cierta, ¿no? El Bayern sí que se venía rumoreando que estaba presionando para intentar renovar al lateral izquierdo, que le estaba intentando dar una suma de dinero muy importante.
hablan de esos 14, 15 millones por temporada. El jugador parece que lo rechaza. Yo creo que es un proceso muy similar al que se vio con Rudiger, por ejemplo, ¿no? Por poner uno de los últimos casos de futbolista al que en su club querían renovar, que lo tenían muy claro, pero que el chico había decidido desde el primer momento que él quería irse al Real Madrid. Entonces, Davis, supongo que de momento seguirá aguantando la presión y ya veremos si sale del Bayern dejando dinero o se esperan y sale gratis. Evidentemente, al propio jugador le interesa casi más salir gratis por aquello de la prima de fichaje, pero a lo mejor si la situación se pone muy tensa, sale antes de lo previsto. De todas maneras, será un verano movidito en este sentido. Esperemos que solo en este sentido, porque lo de Mbappé, según contó el propio Ramón Álvarez de Mon, se tiene que cerrar de manera oficial en mayo-junio y que sea presentado antes de la Eurocopa, pero en otros jugadores como Davis tal, sí que habrá algún capítulo más. Pero este en concreto, de que sigue rechazando ofertas de renovación con el Bayern, es positivo para el Real Madrid, porque quiere decir que puedes llegar a pensar que este jugador quiere a toda costa jugar en el Real Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.